Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. Querido hermano en Cristo Jesús, te recordamos que este domingo tenemos nuestro ayuno mensual. Únete a este servicio al Señor. Más alto, más grande que está. Oh Dios eterno, tu misericordia
Dios les bendiga, hermanos. Es un honor, un privilegio, al mismo tiempo una bendición tener esta oportunidad de poder compartir el mensaje de la palabra del Señor. Dios les bendiga de todo corazón. Deseamos que el Señor esté bendiciendo sus vidas y de una manera especial oramos para que esta reflexión de la palabra pueda llevarles edificación a cada uno de ustedes. Yo quiero invitarles de manera especial para que usted saque un tiempo y reúna a su familia para que juntos podamos reflexionar en la palabra. Vamos a estar estudiando una porción de la Escritura que indudablemente esperamos pueda hablar a su corazón. Queremos decirles a los hermanos que están pasando quizás momentos difíciles, pruebas, enfermos, que en Cristo hay esperanza, que Cristo sigue siendo el mismo de ayer, de hoy, de siempre, y que a pesar de que estén pasando una lucha, una prueba, si algo es indispensable, si algo es necesario o importante, es el alimento espiritual que es la palabra del Señor. De manera entonces que les invito, les pido de todo corazón que nos regale su atención, porque lo que vamos a meditar es el consejo eterno de la palabra del Señor. Yo he titulado la reflexión de esta hora de esta manera y lo he hecho en base a una pregunta, y es una pregunta que cada uno de nosotros debiera de hacernos. ¿Qué clase de terreno eres? Es el título de la reflexión. Hágase usted una pregunta: ¿qué clase de terreno es usted? Para ello yo voy a pedirle que tome su Biblia y vamos a leer en Marcos el capítulo 4. Voy a usar el Evangelio de Marcos, aunque esta parábola, que es la parábola del sembrador, está registrada tanto en Mateo como en Lucas, pero quiero leer en Marcos porque Marcos está haciendo un énfasis en que los otros evangelios no lo tienen. Así que, por favor, lea conmigo Evangelio de Marcos capítulo 4. Vamos a tener una lectura un poquito larga para tener buena base de esta meditación. Dice en el versículo 1: otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí, el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Y él les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales,
los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es una parábola muy conocida por todos. Sin embargo, yo estoy seguro que el Señor siempre quiere hablarnos. Y lo primero que necesitamos hacer en esta hora es saber qué es una parábola. Una parábola es un relato que ha sido sacado de la naturaleza o de la vida real con el único propósito de dejar una enseñanza espiritual o moral. Una parábola es una historia terrenal, digamos, con un sentido espiritual. Es algo de la tierra, pero que se compara con algo del cielo. Es una manera de enseñar la verdad celestial y es una forma de poder captarlo mejor. La ventaja de una parábola es que la verdad que se presenta va a quedar grabada en la memoria de las personas y por lo tanto esa palabra va a hacer fruto. Las palabras o las parábolas, indiscutiblemente Jesucristo las usó, aunque no podemos dejar de decir que ya en el Antiguo Testamento hay algunas parábolas y una de ellas es una parábola que usó el profeta Natán cuando fue a reprender el adulterio de David con Betsabé y del asesinato contra el esposo de Betsabé, es decir, de Urías Eteo, para poder reprochar su actitud, para poder corregir su pecado. Natán o el profeta Natán usó una parábola. De manera entonces que la parábola tiene un propósito de enseñarnos una lección espiritual basado de un relato de la naturaleza o de la vida real. Y en este mismo capítulo, por supuesto, en el capítulo 13 de Mateo, nosotros encontramos que hay 7 parábolas y las 7 parábolas son relacionadas con el reino de Dios. Es importante que nosotros le prestemos atención, porque hay otras parábolas que están relacionadas con la vida diaria, pero estas parábolas están enfocadas al reino de Dios. Aquí es bueno hacernos una pregunta: ¿qué es el reino de Dios? ¿O quiénes pertenecen a ese reino? Recuerdo haber leído la historia de una niña. En cierta ocasión, un rey visitó una escuela donde estudiaban solo niñas de escasos recursos, niñas muy humildes, y entonces el rey les hizo una pregunta porque él indudablemente quería premiar a esas niñas y les pregunta algunas cuántos reinos habían. Pues una de ellas dijo, bueno, está el reino mineral, el reino vegetal y el reino animal. Y el rey le dice, bueno, y entonces yo a qué reino pertenezco, le dice el rey a una de las niñas. Ella le dice, tú perteneces al reino de los cielos. Esta respuesta le trajo mucha satisfacción a este rey. Menciono esa historia porque es bueno que nosotros estemos conscientes
¿A qué reino pertenecemos? Si estamos bajo el dominio del Rey, obviamente el reino de los cielos ya está entre nosotros y Jesucristo es el Rey. En los dos evangelios, Jesucristo explica cuál es el propósito de las parábolas. Nosotros conocemos que cuando Cristo vino, Él siempre habló con autoridad. Y la gente se admiraba de la sabiduría. Decían, ¿de dónde trae tanta sabiduría? Por lo que nosotros no dudamos que Él, cuando usó las parábolas, las usó con gran maestría, de tal manera que todos comprendían perfectamente. Tenemos que reconocer que Jesucristo les empezó enseñando muchas lecciones. Y por ejemplo, cuando Él estaba en el sermón o el sermón del monte que conocemos, que es un sermón que va desde el capítulo 5 hasta el verso 7, Él les está enseñando todo lo relacionado con la ética del reino de los cielos. Pero de una forma, ¿qué podemos decir? De repente, Él cambió su manera de enseñar y lo empieza haciendo por medio de parábolas. De manera que los mismos discípulos se quedan asombrados por este cambio en la predicación y le preguntan. Yo quiero que vaya conmigo una vez más y ahora voy a pedirle que usted lea en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, dice el verso 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. El Señor Jesucristo está explicando el por qué Él estaba usando esta manera de enseñar, por qué estaba usando las parábolas. Y con estas palabras también se estaba cumpliendo una profecía de Isaías que está en el capítulo 6. Usted puede leerlo, esta profecía que se cumplió de Isaías está siempre en el versículo 14 de Mateo, 13:14 de Mateo. Dice, de esta forma se cumple la profecía de Isaías cuando dice, cuando ustedes oigan lo que digo no entenderán, cuando vean lo que hago no comprenderán, pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír y han cerrado los ojos, así que sus ojos no pueden ver y sus oídos no pueden oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí. Jesús está enseñando a sus discípulos, a los que son suyos, y ellos son los que ven, los que disfrutan de las verdades espirituales. Jesucristo les da a entender que las cosas de Dios son más fáciles de entender para aquellos que desean aprender, para aquellos que tienen hambre y sed de justicia. Pero al mismo tiempo les está diciendo que las cosas más difíciles y oscuras son para aquellos que no quieren aprender. Es decir, que al usar las parábolas, Jesucristo estaba enseñándole también a los fariseos, que eran los que se creían sabios, que eran los que tenían la luz, que tenían la ley. Pero lamentablemente el Señor les estaba diciendo que no entendían, tenían una ceguera espiritual voluntaria. Habían cerrado los ojos contra la luz de la sencilla predicación de Cristo. Y por eso ahora eran dejados en oscuridad. Por eso dice que a los que tienen se les dará más y a los que no se les va a quitar lo poco que tienen. Es decir, que la poca luz que ellos tenían le iba a ser quitada. Ellos decían creer, tener la verdad, conocer la verdad,
Lamentablemente ellos no se daban cuenta que la verdad encarnada estaba frente a ellos. Porque Jesucristo dijo en cierta ocasión: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Así que entonces Jesús usó las parábolas como un medio para enseñar verdades nuevas acerca del reino de los cielos, tanto en la era presente como en la era venidera. Y el uso de las parábolas es una manera de presentar el mensaje más atractivo y más claro a los oyentes. Y con las parábolas se les estaba enseñando verdades espirituales para que ellos las pudieran recordar. Así que entonces una parábola no es una historia compleja. Una parábola dijimos que es sacada de la naturaleza o de la vida real. Los judíos estaban familiarizados especialmente con la agricultura. Por eso el Señor usa el ejemplo del sembrador. Es decir, que una parábola no es compleja. Lo que cuesta comprender es el significado espiritual. Si Cristo estuviera en este tiempo, en el 2021, no dudamos que Él, las parábolas que usara quizás serían relacionadas hoy con el celular, con el WhatsApp, con las redes sociales. Quizás nos dejaría grandes lecciones, porque Él fue experto. Él usaría las redes sociales como parábolas para darnos grandes lecciones espirituales. Pero esta parábola del sembrador, como es tan conocida, cuando es que esa parábola ya la sé. Cuando volvemos a oír, creemos que ya lo sabemos, que sabemos lo que significa. Pero tenemos que estar conscientes que muchas veces no es cierto. Y aquí hay algo otro tesoro que necesito que descubramos. Es importante que nosotros podamos comprender las parábolas, pero la clave para comprender las parábolas del reino, necesitamos o es necesario comprender la parábola del sembrador. Yo quiero que ahora sí vaya conmigo al Evangelio de Marcos, el capítulo 4, verso 13. Escuche, el no poder entender esta parábola nos imposibilita poder comprender todas las otras parábolas. Mateo 4:13 dice: y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Así que el entender la parábola del sembrador es sumamente clave para poder entender todas las demás parábolas. Ahora, la parábola del sembrador y de la cizaña fueron las únicas parábolas que el Señor Jesucristo le dio la interpretación. Y las otras eran los discípulos los que tenían que tener la comprensión, mientras que los fariseos se quedaban en la luna. Ahora, me llama poderosamente la atención, porque vea, cuando empieza a narrar el evangelista Marcos, que todos debemos estar conscientes que Marcos obviamente escribió antes que Mateo, pero lo que nos interesa ver el énfasis, por eso estoy usando el evangelio de Marcos. Dice en el verso 4:2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Ahora el verso 3, me interesa que le prestemos atención. Dije al principio que como muchos ya conocemos o hemos oído muchos mensajes acerca de esta parábola, creemos que ya lo sabemos. Pero yo quiero hacer énfasis en lo que dice el verso 3. El verso 3 dice: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Aquí hay un énfasis de escuchar con atención. Está diciendo que prestemos atención. Y el énfasis está en el versículo 3 y el versículo, podemos ver el otro verso, el verso 9. Mire cómo termina la parábola. Inicia con oíd y termina: entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Este es el énfasis. Si nosotros nos preocupamos por investigar y leemos, por ejemplo, Mateo,
solo en la parábola del sembrador nosotros vamos a encontrar 7 veces que se hace énfasis en ver, en prestar atención. En este evangelio empieza con oír. Y dijimos que termina: el que tiene oídos para oír, oiga. Esto es importante porque muchos de nosotros no le prestamos la atención debida a la palabra del Señor. Recuerde que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. Así que en esta parábola, especialmente el evangelista Marcos está exhortando al lector, a nosotros que vivimos en este tiempo, a prestar atención. Jesús empezó con algo que ellos conocían, con algo que ellos podían comprender, y era la historia sacada de la naturaleza de cómo ellos sabían sembrar. Así que entonces vamos juntos a reflexionar en esta parábola. Jesús clasificó a los seres humanos, o los clasifica en 4 diferentes categorías. ¿Por qué? Porque en esta parábola Jesús habló de 4 tipos de terrenos, o 4 tipos de suelo. Estos 4 tipos de suelos o de terreno se refiere a 4 diferentes tipos de corazones. Y cada corazón va a producir un diferente resultado. Así que voy a repetir esto. Jesús habló de 4 tipos de terrenos, que se refiere a 4 diferentes tipos de corazones que van a producir 4 resultados diferentes. La pregunta que todos debiéramos de hacernos: ¿en dónde nos clasificamos nosotros? ¿En qué clase de terreno? Porque Jesús está hablando que hay 4 tipos de terreno: el camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. ¿Dónde se clasifica usted? Por eso la exhortación o el énfasis de esta parábola está en oír, en prestar atención. Jesús clasifica los corazones de los hombres según la respuesta que le den al evangelio, según la respuesta que le demos a la palabra del Señor. ¿Cómo va usted a responder al mensaje de esta hora? Si usted deja que la palabra entre a su corazón y la atesore, entonces usted se va a clasificar en alguno de cualquier lugar. Pero hay algo más que debemos de decir. El problema no está en el sembrador, porque el sembrador en esta parábola obviamente es Cristo Jesús. Y la semilla es la palabra del Señor. Así que entonces el problema no estaba ni en el sembrador ni en la semilla. El problema estaba en los diferentes tipos de tierra. Ese es el problema. El sembrador es Cristo, y hoy nosotros tenemos ese privilegio de ser también los sembradores o portadores de la semilla. La labor del sembrador es sembrar la semilla, es compartirla, es regarla. Note que esta parábola también está haciendo énfasis a la gran comisión de ir y de predicar el evangelio a toda criatura. Por eso yo quiero hacerle una pregunta: ¿está usted sembrando la palabra? ¿Está esparciendo la palabra donde usted quiera que va? Porque hoy nosotros somos colaboradores de Dios. Somos labranza y colaboradores de Dios. Y como sembradores de la palabra tenemos la gran responsabilidad de sembrar, de cumplir, de obedecer la gran comisión. Ahora, en cuanto a la semilla, que es la palabra de Dios, si usted quiere ir conmigo, vamos a leer Lucas, el capítulo 8, el verso 11. Note que ahí se establece que la semilla es la palabra de Dios. Lucas 8:11 dice: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Ahí no hay duda. Como el Señor está explicando la parábola, no hay ningún problema. Lo único que necesitamos hacer nosotros es cómo la vamos a aplicar a nuestra vida.
Y Pedro, en cuanto a la palabra, si podemos leer en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, el verso 23, dice Pedro que siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. El apóstol Pedro está diciendo que nosotros fuimos renacidos por esa simiente incorruptible que es la palabra. Es decir, que la palabra es una semilla incorruptible que va a dar fruto. La palabra es esa semilla que siempre es vida, mejor dicho. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Ahora, el campo obviamente es del Señor, la semilla es del Señor, el crecimiento lo da el Señor. Nosotros solo tenemos el privilegio de trabajar para Él. El sembrador sabe que esa semilla va a salir, va a reverdecer, va a florecer y dar fruto. Pero hay que estar conscientes que hay vida cuando se predica la palabra. Nuestro trabajo o nuestro privilegio es esparcir la palabra, y la palabra tiene el poder para dar vida. Nosotros no podemos hacer nada para que ella crezca. Lo único que tenemos que hacer es sembrarla y cultivarla. Ahora quiero que entremos a los 4 tipos de terrenos. Hay 4 tipos de terrenos: el terreno del camino, los pedregales, los espinos y la buena tierra. ¿Dónde nos identificamos nosotros? El terreno que está junto al camino, dice la escritura, que cuando salió el sembrador a sembrar, parte de la semilla cayó junto al camino. El camino es un terreno duro y seco. Ahora, la pregunta que uno debe de hacerse: ¿por qué ese terreno es duro? ¿Por qué ese terreno es seco? Obviamente, si es seco es porque no ha llovido. Pero ¿por qué es duro? No está diciendo que esa tierra sea mala tierra, sino porque esa tierra fue apelmazada o fue pisoteada por las personas. Es decir, que ahí han transitado muchas personas y entonces esa buena tierra pudo haber sido apelmazada o pisoteada. ¿Qué significa eso? Significa, como dijimos, que cada terreno está enfocado a los corazones de los hombres. Significa que son corazones que han sido heridos, lastimados, y los que han tenido esa experiencia de que han sido heridos en su niñez o lastimados, eso ha hecho que su corazón se endurezca. Por eso es que cuando escuchan la palabra del Señor no hace efecto, porque ese corazón se ha endurecido a causa de esa vida que pudieron haber llevado. Aparte de eso, ¿por qué otra razón se puede endurecer el corazón? Se endurece, dijimos, primero por heridas emocionales, pero también se puede endurecer por el pecado. Cuando una persona peca y no pide perdón, llega un momento en que la conciencia se cauteriza, de manera que ya no va a sentir redargüimiento. Y entonces cuando el hombre peca constantemente sin arrepentirse, está haciendo que su corazón sea endurecido. Y un corazón endurecido es realmente difícil que pueda creer, que pueda experimentar un milagro en su vida. Yo no sé cómo está su corazón, cómo cataloga usted, cómo clasifica usted su corazón. Si lo clasifica junto al camino, junto a los pedregales, junto a los espinos o la buena tierra. Pero si usted está desanimado, si usted quizás no le llama la atención las cosas del Señor, Dios puede hacer un milagro en su vida. Yo quiero invitarle que lea conmigo Ezequiel, por ejemplo. Ezequiel, el capítulo 11, verso 19, dice algo. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos
y los cumplan y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Normalmente este terreno que está junto al camino no solamente se refiere a los corazones heridos, lastimados o endurecidos por el pecado, también se refiere a las personas que no conocen a Cristo. Por eso cuando venimos a Cristo, Él nos puede dar un corazón nuevo, un corazón sensible a su voz. Por eso es bueno que leamos qué dice el Nuevo Testamento. En el Hebreos, la epístola a los Hebreos, el capítulo 8, hace referencia a este versículo. Dice en el verso 10, capítulo 8, verso 10, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Así que si usted no ha conocido a Jesucristo, si a usted no le llama la atención la lectura de la palabra del Señor, si usted no entiende, no comprende las verdades que están en la palabra, usted necesita venir a Cristo para que Él le dé un nuevo corazón. Dice también otro pasaje que las cosas del Señor, la mente natural no las puede entender. Se necesita tener una mente espiritual, ser regenerados, ser renovados, ser renacidos, porque así está escrito en la palabra. Así que entonces el terreno junto al camino es un camino duro, es una tierra dura y seca, donde la semilla dura poco tiempo, y como el camino está duro, es que las aves de los cielos se comen la semilla o se roban la semilla. Esto es importante que nosotros le prestemos atención, porque cuando el sembrador está sembrando, si usted tuviera la oportunidad de observar a alguien que está sembrando, tenemos que estar conscientes que hay pájaros en los árboles que están vigilando si hay alguna semilla que quede por encima y ellos bajan a comérsela. Entonces, aquí es donde yo necesito que también usted le preste atención. Necesitamos nosotros cuidar nuestros corazones, porque nuestros corazones están siendo vigilados por Satanás para robar esa semilla. Vean que Judas fue alguien que escuchó tanto mensaje, tanta parábola, tanta enseñanza, pero él tenía un corazón junto al camino duro, apelmazado, de tal manera que el enemigo, los demonios le robaron esa semilla. Pero esa tierra dura y seca también puede representar a aquellas personas que tienen la mente cerrada o dura, donde ellos creen que lo saben todo y que no necesitan saber más. El orgullo no les deja aprender. Ellos creen que ya no necesitan, que lo saben todo. Y otros quizás tienen miedo de aprender una verdad nueva. Otros quizás rechazan el mensaje. Cuando uno le pregunta a los hermanos muchas veces al final del culto y de qué predicaron, muchos ya se les ha olvidado. Y otros dicen, es que ese mensaje no era para mí, ese mensaje era para el hermano que no vino al culto. Yo quiero que usted se esté examinando cuál es su actitud cuando está escuchando la palabra. Otros, cuando están escuchando la palabra, se distraen fácilmente. Si no se distraen con el celular, se distraen con cualquier ruidito. O quizás se duermen en el culto. Otros solo su cuerpo está sentado ahí, pero andan divagando, están pensando en el mañana, pensando en otras cosas. Y esto nos debe de preocupar, porque eso es una señal de que nuestro corazón es como ese tipo de tierra junto al camino, que está apelmazado, que está duro, porque entonces la palabra no podrá fructificar. La pregunta que yo quiero hacerles, ¿cómo está su corazón? ¿Tiene usted interés por oír la palabra del Señor? Cuando usted escucha la palabra, ¿cómo está escuchando la palabra? ¿Está escuchando la palabra con toda la atención? Así como María se postraba a los pies de Cristo para oír esas enseñanzas. Cuando nosotros oímos con atención la palabra y la creemos y la confesamos, esa palabra tiene poder. Yo quiero ir cerrando porque por lo menos quiero mencionarle otro terreno. No nos va a dar tiempo para los 4 terrenos. Tampoco quiero correr, pero
con el primer terreno me basta para que usted empiece a reflexionar. A lo mejor usted también tiene algunos problemas porque le cuesta entender, porque se distrae, porque no siente hambre, porque no siente sed de Dios. Pero veamos ese terreno de los pedregales. Ahí no es que le hayan dado la espalda a la palabra del Señor, ni que le hayan cerrado los oídos. Dice que al momento la reciben con gozo, pero como no hay suficiente tierra, entonces no echa suficiente raíz. Este terreno, este corazón es aquel que recibe, que escucha la palabra, pero como no profundiza su significado, entonces no puede tener una vida en victoria. Este tipo de corazón es aquel que se encanta. ¡Ah, qué mensajón usted! ¡Qué mensajón usted! El problema es que ese mensaje solo fue tan emotivo que no echó raíces, es decir, que no tuvo convicciones firmes en la palabra del Señor. Los que fueron sembrados en pedregales es como estar encantados con el mensaje. Lo retienen el mensaje por un tiempo, pero no llegan al final. Son aquellas personas que empiezan bien y terminan mal. Hay un ejemplo de los Gálatas. Los Gálatas habían empezado bien. Así dijo el apóstol Pablo en el capítulo 5, el verso 7. Él les dijo, vosotros corrías bien. Al principio ellos andaban bien. Pero luego les hace la pregunta, ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Los Gálatas están clasificados dentro de esto que tienen ese corazón que fue sembrado junto a los pedregales. El que fue sembrado junto a los pedregales empezaron bien y terminaron mal. Fracasaron porque no dieron fruto, no tenían raíces profundas. Es decir, que no tenían convicciones firmes, arraigadas en la palabra, de manera que cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, se vuelven atrás. Cuando vienen, porque recuerde que dice que cuando sale el sol, a la primera prueba, el sol, el calor intenso, en las pruebas, las tormentas, las aflicciones, la persecución, el mismo sol. Y note esto, el sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. Entonces el sol o el calor del sol es una figura de las pruebas. Y entonces el cristiano que tiene un corazón como ese terreno que fue sembrado junto a pedregales es aquel que escucha con gozo, es emotivo. El problema es que no tiene suficientes raíces. Y nosotros en la vida cristiana no podemos vivir solo de emociones. Necesitamos tener convicciones. Mire, la poca raíz está hablando de personas muy superficiales, que no les interesa escudriñar, que pueden escuchar un mensaje y no se van meditando, no se van reflexionando en ese mensaje. El cristiano que tiene poca raíz es alguien que no tiene un conocimiento profundo de la palabra. De manera que cuando viene la prueba, cuando viene la lucha, deja de orar, deja de leer la palabra del Señor, deja de asistir a la iglesia y de repente se vuelve atrás. ¿Dónde nos clasificamos nosotros? ¿Dónde nos identificamos con? Apenas vimos dos tipos de terrenos, el camino o el terreno junto al camino y el terreno junto a pedregales. ¿En dónde clasifica su corazón? Yo quiero que en esta hora usted reflexione en la palabra y que profundicemos nuestro conocimiento, que crezcamos en el conocimiento de la palabra del Señor, que crezcamos en nuestra vida devocional, que oremos, que leamos, que asistamos a la iglesia, que le sirvamos al Señor con gozo. Porque una planta sin raíz es fácil de arrancarla, pero cuando una planta tiene suficientes raíces, un árbol tiene suficientes raíces, aunque vengan los huracanes, tormentas, tempestades, ese árbol no se va a arrancar, no va a caer. Por eso la Escritura enseña que nosotros somos o debemos de ser como palmeras, como cedros del Líbano, plantados en la casa de Jehová. Tanto la palmera como el cedro del Líbano nos está hablando de esas plantas, de esos árboles que tienen raíces profundas, que ninguna tormenta los va a derribar. Así que entonces yo quiero finalizar orando por ustedes en esta hora y quiero pedirles que se hagan un examen. Dijimos que el problema
no está en el sembrador, tampoco está en la semilla. El problema está en los diferentes tipos de tierra. ¿Qué tipo de tierra es su corazón? Su corazón es como ese terreno que está pelmazado, que está junto al camino, o ese terreno que está junto a los pedregales. ¿Cómo está su corazón? Es importante que nosotros reflexionemos, y yo espero de todo corazón que el oír el mensaje de esta hora pueda ayudarle a reflexionar dónde se clasifica, pero por sobre todas las cosas, que el Señor derrame hambre y sed de justicia en su corazón. Quiero que incline su cabeza conmigo y vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor porque tenemos su palabra. Padre, te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te damos las gracias porque hemos tenido esa dicha de poder reflexionar en tu palabra, porque tu palabra, Señor, es suficiente, tu palabra es vida, tu palabra es espíritu, tu palabra es verdad, tu palabra es efectiva, tu palabra nunca regresa vacía. Gracias porque tu palabra tiene poder para obrar. Pero estamos conscientes, Señor, que tu palabra no va a llevar fruto, sino a caer en buena tierra. Yo oro para que los corazones de mis hermanos que han estado escuchando esta enseñanza puedan ser sensibles a tu voz, para que puedan examinar su corazón, qué tipo de terreno es su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, oro para que tu palabra encuentre cabida. Oro para que los corazones de mis hermanos que están escuchando esta reflexión puedan ser esa buena tierra donde la semilla dio fruto abundante al 30 por 1, al 60 por 1 y al 100 por 1. En el nombre del Señor Jesús, yo te doy gracias por cada vida que está escuchando. Te doy gracias por lo que estás haciendo a través de tu palabra, y te pido que prosperes esta palabra en cada uno de nuestros hermanos. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.